Buenos días, vamos a comenzar. El nuevo tema que vamos a ver y es netamente entrando a la estadística inferencial. Obviamente una parte básica, pero muy importante y muy usada en, por ejemplo, para encontrar la diferencia entre dos medias o simplemente para ver la estimación de un parámetro o también se aplica a la regresión. ¿No? También se aplica a los diseños experimentales, ¿no? Pero comenzaremos con lo básico para los intervalos de confianza. Su aplicación prácticamente es en toda la estadística inferencial, por decirlo. Se puede aplicar a todas, ¿no? Pero de manera sencilla, hay que tratar de ver cómo funciona, qué es, ¿no? Como su nombrecito lo dice, ¿no? Un intervalo de confianza va a tener una parte inferior y una parte superior. Es un intervalo, pues. A y B, hay un intervalo. ¿Mm? Pero dentro de ese intervalo, ¿sí? Dentro de ese intervalo, vamos a tener la estimación de algún parámetro. En este caso, de manera general, voy a decir que es el parámetro de la media. ¿Cómo así? Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos estudiando una variable que es una variable sencilla. Imaginemos que es la media de algún producto, ¿no? Imaginemos que en nuestra muestra nos sale que la media de ese producto es 18. Sacaste tu muestra y te salió que la media es 18. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cercano esta media está de la media poblacional? ¿Qué tan cercano están? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Por eso, cuando nosotros sacamos la media de una muestra, se llama estimación puntual, porque te da simplemente un número. No significa que no sea válido, no significa que no sea útil, solo que es la estimación es muy básica, podría decirse simple la estimación. Por eso está la estimación por intervalos, que te va a dar, por ejemplo, a ti, que la media está entre 16 y 19. ¿Mm? Y te dice, ¿qué tan confiable es que la media esté ahí? Te va a decir, por ejemplo, un 95% de confianza de que la media poblacional, o sea, esta, está dentro de ese intervalo. ¿Mm? Porque la media podría ser, la verdadera media podría ser 17. ¿Mm? Podría ser 17. Pero como hasta el momento nosotros conocemos esta estimación sencilla, estamos cometiendo un pequeño error. A- Hasta el momento sería un pequeño error, como ustedes lo ven. Pero un pequeño error, no hay mucha diferencia. Pero ahora hay que ver esto, ¿no? Hay que ver este procedimiento. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? ¿Qué va a pasar si yo imagino un caso muy sencillo para entender la utilidad de esto? Imaginemos que ustedes están supervisores de un negocio, tienen su propio negocio, ¿m? Y le dicen a ustedes, a ver, tu producción, ¿sí? Tú dices que en tus productos, ¿m?
que en tu producción tú das en promedio 10 kilos. Imaginemos, tú das en tu negocio 10 kilos por cada saco de o bolsa de arroz, imaginemos. Te dicen eso de ahí. Pero imaginemos también, ¿sí?, que te están acusando a ti, te acusan. No, la empresa tal no da por debajo de esa cantidad. Entonces, una ejecución sería pesar todas las bolsas de una empresa, que son un montón. Por eso se saca un muestreo, o una muestra, perdón, imaginemos de 30. ¿No? Saca su muestra de 30. Aunque mayormente esas investigaciones de una empresa es así, sacan 30 o menos, ¿no?, mayormente. Y como tú desconoces ese tipo de estimación por intervalos, tú dices, uy, yo saqué el promedio y me salió a mí que es 9. ¿No? Y tú dices, uy, estoy haciendo algo mal, estoy dando menos producto de lo que yo pienso. Esto imaginemos que es lo que tú has hecho. Y ahora ven al inspector y hace lo mismo. Te va a multar. ¿No? Te va a multar. Pero esta forma de estimación no es precisa, no es cierta. Para multarte no te van a multar con esto. Ellos tienen que hacer esto. Y era un intervalo, ¿sí? Por ejemplo, de 8 a 11, imaginemos, ¿sí? Y acá adentro está el 10. Dentro de la estimación que te están dando, el intervalo de confianza está el 10. Entonces se encuentra lo que tú dices. No te tiene por qué multar. Estás en lo correcto. Lo que tú dices está dentro del intervalo de confianza. Eso no tienes por qué multar o ajustar que tus máquinas o tu producción sea mayor, que dé una mayor cantidad de kilos, imaginemos, de gramos para llegar a tu promedio, ¿no? Obviamente es una idea general de cómo lo podemos usar, pero ahí está una idea simple, pero que se puede aplicar en una empresa, en un negocio. Ahora, nosotros queremos encontrar, obviamente, la estimación de una media. Puede ser de puntajes, de un examen, tallas, puede ser peso, estatura, también en ocasiones la cantidad de gente a favor o en contra, o la cantidad, podría decirte, de defectuosos en tu población. O llevándolo un poquito más allá, decir qué método, por ejemplo, para aumentar el rendimiento es mejor, ¿es el A o el B? ¿Cómo lo encuentro? Un intervalo de confianza también. Entonces, el intervalo de confianza se expande a tantas cosas que te da muy buena información. El objetivo de este capítulo están ahí, ¿no? Hay que saber, ¿sí?, que para sacar, ¿no?, un muestreo, ¿no?, para sacar cualquier tipo de muestreo, la fórmula del muestreo se desprende de los intervalos de confianza. Entonces, la estadística inferencial nosotros ya sabemos, o ya les mencioné varias veces, que su finalidad es inferir o hacer generalizaciones, ¿no? A sacar una muestra y a partir de esa muestra saber el comportamiento de tu población.
porque nosotros en el estudio no sabemos el comportamiento de la población. O sea, básicamente es la estadística inferencial, que ya se vio la pequeña definición en la primera unidad, que había estadística inferencial y también estadística descriptiva. Pero, obviamente, lo que mayormente usamos, ¿sí?, es la unión de los dos, estadística inferencial, descriptiva y inferencial. Recordemos también en el primer PPT que cuando hablamos de parámetros, cuando hablamos de parámetros, hablamos de cualquier medida que se obtuvo, ¿de qué? De la población. Es un parámetro. Cualquier medida que se obtuvo de la población. Acá te dicen, sí, te narran a ti, que se encontró en la población universitaria que la edad promedio de los estudiantes es 20 años. Ujú. Ratito que se me apagó la pantalla. Entonces, un estimador o un estadígrafo es cualquier medida que nosotros obtengamos de la muestra. Un parámetro es cualquier medida que tú obtengas de la población. Un estimador o un estadígrafo es cualquier medida que obtengas de la muestra. Parámetro es medidas de población. Estadígrafo o estimador, medidas de la muestra. Y te dice aquí que sacaron una muestra y obtuvieron un promedio de 19,2. Entonces, hay que recordar la simbología, la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional y la proporción poblacional, ¿no? Sus símbolos. Ahora, la media muestral, la media de la muestra, varianza de la muestra, desviación estándar de la muestra y proporción de la muestra. Son los símbolos que debemos aprender. Entonces, el estimador puntual es el valor que nos arroja 19,2. O sea, es un solo valor. Y un intervalo de confianza nos da dos valores en donde se puede encontrar el parámetro, pero con un nivel de confianza. Por ejemplo, en el ejemplo que te están planteando aquí, te dice que de 75, que fue la muestra, te sale un promedio de 19,2 años en un estimador puntual. Te da un solo valor. Pero con el intervalo de confianza te dice que el verdadero valor de la media poblacional, que sabemos que es 20, se encuentra entre 17 y 21. Entonces, estamos aplicando un estimador por intervalo que se está arrojando dos valores,
que dentro de esos dos valores tienen un grado de confianza que el valor de tu parámetro esté ahí. Y en este caso es cierto, porque está entre 17 y 21. ¿Qué es tan probable es que el 20 esté aquí? 95%, 95% probable. ¿Sí? Obviamente el 20 nosotros no sabemos que es 20, solo sería decir, ¿qué tan probable que el mu esté aquí? Es 95% probable. Y nosotros ya sabemos que es verdad porque sabemos que nos da 20. Porque el ejemplo te lo mencioné al principio. Entonces, en conclusión, básicas, un estimador puntual es aquel estimador que te da un solo valor. Que es una estimación básica, útil obviamente, pero la que es más precisa, más conveniente, es un estimador por intervalo, que te arroja dos valores de donde dentro de esos dos valores se encuentra, o es muy probable que se encuentre, el valor de tu parámetro. O en este caso, el valor de la media poblacional. Este tema que es hipótesis ya lo veremos solito en un solo PPT. Acá está lo que yo les venía diciendo, que un estimador puntual no te arroja un solo valor. ¿Mm? Pero no sabemos qué tan cerca o lejos está del verdadero valor de parámetro. No es que no sea útil, pero es poco preciso el estimador puntual. ¿Mm? Entonces, acá de manera rápida te va a decir cuándo usar el intervalo de confianza para la media. O sea, ¿cuándo vas a aplicar esta fórmula de aquí? ¿Cuándo la vas a aplicar? De la forma más sencilla, la B y la C dicen lo mismo, que cualquier n mayor a 30, ¿sí? Cualquier n mayor a 30, cualquier n mayor a 30, tienes que aplicar esa formulita de acá. La B y la C la puedes unir con una sola frase. Cualquier n mayor a 30, mayor o igual que 30. Y la B, que podría decir un n menor a 30, o al final no interesa, pero que tenga la población normal, segundo requisito es que sea población normal y la varianza sea conocida. Y no te importa el n, vas a aplicar esta fórmula. Vas a aplicar esta fórmula. Entonces, si se cumple cualquiera de esos criterios, tú aplicas esta formulita para estimar el verdadero valor de la media. De la media. Entonces, ¿cuándo voy a aplicar esa formulita? Cuando tenga población normal y varianza conocida. Y cuando tengas un n mayor a 30. Nada más. Porque estas dos se resumen en que el n sea mayor o igual a 30. En la unidad pasada mencionábamos que había con reemplazo o sin reemplazo. Aquí también va a haber más o menos, es el trámite. Que hay con reemplazo y hay sin reemplazo. ¿Mm? Pero aquí te dirán
mayormente cuando es finita o infinito. No, perdón, muestras finitas o muestras infinitas. Finitas e infinitas. Cuando son muestras finitas, te dices que apliquen esta formulita. ¿Mm? ¿Pero dónde lo aplico? Esto que soy acá, me lo voy a encerrar. ¿Mm? Esto que estoy encerrando ahora, ¿mm? Se llama factor de corrección. ¿Mm? Se llama factor de corrección. Ese factor de corrección, ¿mm? Ese factor de corrección se va a agregar a la formulita en la parte de acá, miren, aquí. Aquí se agrega el factor de corrección. Aquí y acá. Se va a agregar el factor de corrección. Entonces, aquí están los ejercicios para ese tipo de formulita que le vamos a llamar intervalo de confianza con la Z. O formulita con la Z para resumir. Y la siguiente formulita es con la tabla T, que aún no las hemos visto, pero ya lo vamos a ver. Es prácticamente lo mismo, pero ahora estamos trabajando con la tabla T de Student. La anterior trabajábamos con la tabla Z o la tabla normal. Pero ¿cuándo se usa la tabla T o la formulita T? Solo en un caso. Solo en un caso. ¿Cuándo? Cuando la media poblacional, perdón, cuando tenemos una población normal, obligado, población normal, cuando la varianza poblacional es desconocida, y el tamaño es menor que 30. Y el tamaño es menor que 30. Ahí está. Aquí están las formulitas. Perdón. Aquí están los ejercicios propuestos. ¿No? Entonces, ya tenemos ejercicios propuestos. Ahora vamos a resolverlo. Un ratito para abrir aquí. Voy aquí donde lo estaba resolviendo. Debí, ustedes son ingeniería. Aquí, sí, vamos a repetir lo mismo que hicimos eh, la unidad pasada. Vamos a crear un R Markdown, ¿m? Para poder trabajarlo. Obviamente toda esta partecita que vamos a hacer, como no es complicada, normal lo pueden anotar en una hojita y resolverlo. No es complicada esta parte de intervalo de confianza. Estamos en la parte básica introductoria, así que no es nada complicado el intervalo de confianza. Entonces voy a llamarlo, obviamente, intervalos de
confianza. Lo creo y ya está abierto ahí. Ya está abierto ahí. Voy a cerrar en que ya lo usé. Voy a borrar, como ya mencioné en la primera parte, esto de aquí que no me interesa. Y paso a visual. Entonces ahí yo voy a colocar. Ahí yo voy a colocar. Intervalo de confianza para la media. Es el primer tema. Entonces, también voy a traer la formulita que está en el PPT. Esa es la formulita que está en el PPT. Pero ahora, la cuestión es que debemos saber cómo encontrar esta Z, ¿no? Que es la misma que está acá, obviamente, ¿no? Lo primero que yo debo saber es que cuando te dan a ti un nivel de confianza, por ejemplo, del 95%, obviamente el alfa es 0.05. ¿No? Cuando te dan el 90%, el alfa obviamente va a ser 10%. Si te dan un nivel de confianza del 99%, el alfa es 1%. ¿Mm? Eso es lógico. En cierta parte ya es lógico. Pero acá se pone alfa medios. En la fórmula está el alfa medio, no está el alfa. ¿Mm? Hay que recordar que siempre, ¿sí? Cuando estemos trabajando con intervalos de confianza, el alfa que me den o el alfa que yo tenga, al momento de buscarlo, se transforma en alfa medios. Por ejemplo, de manera simple sería yo encontrar 1 menos alfa en la tabla, ¿no? Sería encontrar 1 menos alfa en la tabla. Pero como yo sé que estoy trabajando con alfa medios, voy a hacer esto. Busco en la tabla 1 menos alfa medios. ¿Cuánto es esto? A ver, si nosotros calculamos sería Z de 9.975. Este es lo que tendría que buscar en la tabla. ¿Qué tabla? Pues podrías poner acá tabla normal estándar, como la que hemos usado la unidad pasada. La abro y busco el 97.5. ¿No? Busco el 97.5. Lo busco aquí, en la parte de acá. ¿No? Miren, aquí está. Ahí está. Ahora lo voy a que lo miren. Ahí tenemos el 97.5. Que si juntamos da 96, 1.96. 1.96 es el valor de Z de alfa medio. Entonces sería 96. Entonces, por general, podría decirte que vienen 3 alfas en la Z. Alfa del 10%, ¿no? Alfa del 5% y alfa del 1%. Vamos a colocar acá. ¿No? Va a venir alfas
que es igual al 10%. Y aquí el Z va a valer 1.64. Que también te van a decir que esto es 90% de confiabilidad. Bien, recordando que aquí es Z de alfa medios, ¿no? También te va a venir alfa de lo que hemos hecho ahorita del 5% y que el Z va a valer 1.96 y eso sería el 95% de confiabilidad. Por último, el otro común es el alfa de 0.01, que el Z aquí va a valer 2.58 y será cuando te digan el 99% de confiabilidad. Entonces, yo en las tablas, ¿sí? Obviamente en las tablas que estamos trabajando, lo podemos encontrar aquí. Por ejemplo, hay que encontrar el alfa del 1%, que sería 1 menos el 10%. Le tengo que buscar el 1.90. Pero obviamente si fuera cálculo directo, pero acá sabemos que no es directo, sabemos que es un intervalo de confianza, tiene que ser 1 menos 0.10 entre 2, porque es alfa medios. Lo que debo buscar es el 95%. Dentro de la tabla busco el 95% o el más cercano al 95%, que puede ser cualquiera de esos dos, miren, 1.64 o 1.65. Cualquiera está en lo correcto. 1.64. Como yo lo busco en R, sería poner Q, no, y pones todo completo. 1 menos 0.1 entre 2. Estamos en la primera. Alfa 10%. Ahí está, miren. 1.64. Ah, quiero del 5%. Vamos a poner acá. Alfa del 0.05. Ahí está. Redondeando obviamente 1.66. Y por último del 1%. Estamos en lo correcto. Hemos calculado el valor de Z. Le voy a traer el ejercicio. Va, ahí está. Lo primero, cuando estamos comenzando, ¿sí?, es colocar mis resultados, perdón, mis
mis datos, ¿no? Lo más preciso posible, ¿sí? Lo más ordenado posible los datos que me da el ejercicio. Acá me menciona que un fabricante produce bolsas de arroz, ¿ya? El peso del contenido de esta bolsa tiene una distribución normal. Importante, te dan esta característica. Y te mencionan la desviación típica. Pero te mencionan una desviación típica, decirte que hay una muestra. Entonces, esta desviación típica es de la población. Bacán. Desde que tú tienes distribución normal y desviación típica, ya sabes que tienes que aplicar la tabla Z o la formulita Z. Dice, a su vez, los contenidos de una muestra aleatoria de 25 bolsas, ahí está, 25 bolsas, por criterio de mayor a 30 no lo aplicarías, sino por el criterio que tú conoces, la distribución normal y tienes desviación típica, poblacional. Entonces aplico la distribución Z o la formulita Z de intervalos de confianza. Y te dicen que esas 25 bolsas tienen un promedio de 100 gramos. Y te piden a ti calcular el intervalo de confianza al 95%. Yo, para comenzar, yo voy a apuntar los datos. Primero que te dicen, tiene una distribución normal, bacán. Y te mencionan una desviación típica. Ahí. Es igual a 15. ¿Para qué más? Me dicen que hay una muestra, o se obtuvo una muestra de 25 bolsas. Y por último, casi te dicen que la muestra tiene un promedio de 100 gramos. Y un alfa del 5%. Prácticamente yo tengo todos mis datos aquí. Ahora tengo que elaborar el intervalo de confianza con la fórmula que está arriba. Dice que primero necesita la media. La media la tengo ahí que es 100.